Hola, buen día, profesor. Mi nombre es Mauricio Valencia Naranjo. Hoy vengo a exponer en un pequeño video acerca de la distribución de probabilidad discreta en forma de cálculo, la media varianza y la desviación estándar. Esto lo vamos a ver mediante mi trabajo. Mi trabajo es en seguridad en la alcaldía de Cartago Valle. Entonces quise medir cuántos son los números de llamadas a los números de emergencia en 50 días. Vamos a verlo aquí explicadamente cómo es. El número de llamadas que se hizo al servicio de emergencias va de 0 a 4. O sea, cuántos días se hicieron 0 llamadas, cuántos días se hicieron una llamada, cuántos días se hicieron 2 llamadas, cuántos días se hicieron 3 llamadas y en cuántos días se hicieron 4 llamadas. Entonces el número de llamadas para 0 tiene una frecuencia de 8 días. El número de llamadas de 1 tiene un número de frecuencia de 10 días. El número de llamadas de 2 tiene un número de frecuencia de 22 días. El número de llamadas de 3 tiene un número de frecuencia de 9 días. Y el número de llamadas de 4 nada más tuvo un día, para un total de 50 días. Ahora, para convertir esta información en el número de llamadas en una distribución de probabilidad, lo que vamos a hacer es de una división. Vamos a dividir el número total por la frecuencia de llamadas de este número. Así nos va a dar una distribución de probabilidad. Entonces, para el número de llamadas 0, una frecuencia de 8 días, tenemos la probabilidad de 0,16. Para el número de llamadas de una llamada, la frecuencia de 10 días, el número de probabilidad es de 0,2. Para un número de llamadas de 2, la frecuencia en días es de 22 para una probabilidad de 0,44. Un número de llamadas de 3, para frecuencia de 9 días tenemos una probabilidad de 0,18. Y un número de llamadas de 4 con una frecuencia de un día tenemos una probabilidad de 0,02. Como lo vamos a ver en el siguiente tabla de frecuencia, está aquí graficada. También vamos a verlo en una torta con su respectivo porcentaje, cambiando esta probabilidad y multiplicándola por 100. Entonces vemos aquí en esta torta que la probabilidad para una frecuencia de 8 nos da el 16%, para una frecuencia de 10 días nos da un porcentaje del 20%, para una frecuencia de 22 tenemos una probabilidad en porcentaje de 44%, para una frecuencia de 9 días tenemos una probabilidad del 18% y para una frecuencia de un día tenemos una probabilidad de el 2%. Para eso un total de 50 días y en total el porcentaje del 100%. Ahora vamos a calcular cuál es la media de la cantidad de llamadas de emergencia al día. ¿Cómo se calcula la media? La media es la sumatoria de X, o sea, el número de llamadas por la probabilidad, o sea, P de X. Entonces, para el número de llamadas 0 sería 0 por 0,16 y así sucesivamente de ahí para abajo. Lo que hacemos ahí después de esto es sumarlos, o sea, sumamos todos los resultados de casilla por casilla y esto nos va a dar un resultado de 1,7. Ese 1,7 es la media de la cantidad de llamadas de emergencia al día que se hacen a la Policía Nacional. Después vamos a calcular cuál es la desviación estándar de las llamadas diarias. Para esto vamos a emplear la siguiente fórmula: raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media al cuadrado por la probabilidad de x. Entonces esto nos va a dar los siguientes resultados. Para esto primero vamos a calcular la x menos la media.
Entonces, en esto vamos a ver los siguientes resultados. En orden, para el número de llamadas de 0 es menos 1,7. Menos para las llamadas, número de llamadas 1, tenemos el resultado x menos la media es menos 0,7. Para el número de llamadas 2 tenemos un resultado de x menos la media de 0,3. Para el número de llamadas 3 tenemos el resultado de x menos la media de 1,3, y para el resultado de número de llamadas 4 tenemos un resultado de x menos la media de 2,3. Después esto lo llevamos al cuadrado y por último aplicamos la fórmula. Ahí tenemos esta serie de resultados como lo vemos aquí en la pantalla, y esto nos lleva a la sumatoria de 1,01. Así, el 1,01 es la varianza al cuadrado. Ahora vamos a mirar cómo este número nos da la desviación estándar llevándolo a la raíz cuadrada. Entonces vamos a aplicarlo raíz cuadrada de 1,01 y nos da un 1,0049. O sea, la desviación estándar de la cantidad de llamadas diarias es 1,0049. Muchas gracias a todos y muchas gracias al profesor.